A ver, hay textos que son como brasas encendidas, ¿no? Pueden pasar siglos, pero siguen ahí, calientes, relevantes. Y hoy vamos a hablar de uno de esos. Una obra tan potente que su pregunta central ha estado persiguiendo a filósofos y pensadores por casi 500 años. Estamos hablando de una idea tan peligrosa que los hombres más poderosos de su tiempo hicieron todo lo posible por silenciarla. Piénsenlo bien. Decidan no servir más, y al instante serán libres. Esta es la idea central, así de simple y a la vez radical. Es una frase que le da la vuelta a todo. Ojo, no habla de pelear, no habla de violencia, habla de una simple decisión. Así que la pregunta es, ¿cómo es que un joven, un muchacho del siglo XVI, llegó a una conclusión tan explosiva? Bueno, entremos en materia. Y que quede claro, no estamos hablando de un libro viejo y lleno de polvo que encontramos en una biblioteca. Para nada. Esta es la historia de un manuscrito prohibido, casi clandestino, que se pasaba de mano en mano, en secreto. Publicarlo ya era un acto de rebeldía. Y su original, bueno, lo más probable es que lo quemaran para que nadie más lo leyera. La historia de este texto es de película. A ver, fue escrito por un adolescente, Etienne de la Boétie, por allá de 1548. Pero quedó guardado. Años después, en 1574, unos revolucionarios protestantes publicaron pedacitos, usándolo como arma. Luego, en 1577, ya sale completo como el Contra Uno. Y de repente, ¡puf!, desaparece por más de un siglo. No es hasta 1724 que lo redescubren y lo publican junto a los famosos Ensayos de Montaigne. Listo para prenderle fuego a una nueva era de pensamiento. Y para que se den una idea de lo potente que era, el mismísimo cardenal Richelieu, uno de los tipos más poderosos de toda Francia, mandó espías a buscar una copia. ¿Se imaginan? ¿Espías buscando un libro? ¿Por qué tanto alboroto? Porque él entendía perfectamente que las ideas que estaban en esas páginas eran mucho más peligrosas que cualquier ejército. Bueno, y todo esto nos lleva al meollo del asunto, al gran enigma que la Boétie quería resolver. Una pregunta que es a la vez súper simple, pero muy incómoda. Y la pregunta que nos lanza la Boétie es esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que un montón de gente, ciudades enteras, naciones completas, aguantan y sufren bajo el poder de un solo tirano? Y ojo, él no está hablando de una conquista militar, por la fuerza. No, se refiere a algo mucho más raro, más desconcertante. ¿Por qué millones de personas aceptan someterse a la voluntad de una sola? A ver, pensemos en la escala. Tenemos aquí 1 millón de personas. 1 millón. Con sus cuerpos, sus mentes, toda su fuerza junta. Y toda esa gente, todo ese poder colectivo, está siendo gobernada por una sola persona. La desproporción es absurda. Y eso es lo que le volaba la cabeza a la Boétie. No puede ser la fuerza bruta, se decía. Tiene que haber algo más. Y aquí viene su respuesta. El concepto clave de todo esto. La servidumbre voluntaria. O sea, él dice que la gente no es sometida a la fuerza, no del todo. Es que los pueblos, y esta es su frase, se dejan reprimir. El poder que tiene el tirano no es de él, no le pertenece. Es el poder que la gente, voluntariamente, le entrega. Y ahí está la verdadera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero claro, la Boétie no solo lanza la pregunta y ya. Va más allá, ofrece un diagnóstico completo, identificando los 3 grandes pilares que, según él, sostienen esta obediencia voluntaria. Y son estas 3 cosas. Primero, la costumbre. Segundo, la distracción. Y tercero, la corrupción. Vamos a ver cada una con más detalle porque aquí está la clave de todo. Ok, la primera, la costumbre. Y esta es quizá la más poderosa de todas. Piensen en esto. La gente que nace bajo el yugo, como él decía, y que crece en la servidumbre, pues simplemente no conoce otra cosa, es su normalidad. Aceptan su situación como si fuera el orden natural del universo, porque nunca han sabido lo que es la libertad. Es la costumbre, dice la Boétie, la que nos enseña a tragar sin asco el veneno amargo de la servidumbre. ¡Qué frase! El segundo pilar, la distracción. El tirano muy astutamente usa lo que hoy conocemos como pan y circo. Les da teatros, juegos, espectáculos públicos, hasta les reparte comida. Y todo esto, dice la Boétie, son los anzuelos de la servidumbre, el precio de su libertad, las herramientas de la tiranía. El objetivo es muy simple, mantener a la gente entretenida, distraída, para que no se pongan a pensar mucho en la jaula en la que están metidos. Y llegamos a la tercera causa, que es quizá la más profunda y la más cínica de todas, la corrupción.
A ver, el tirano nunca está solo, eso es imposible. Para poder mantenerse arriba necesita construir toda una estructura debajo de él, una especie de pirámide de cómplices. Y funciona más o menos así. En la cima, justo debajo del tirano, hay 4 o 5 personas. Su círculo más cercano son sus confidentes, los cómplices de sus peores actos, y claro, los que más se benefician. Ahora, estos 4 o 5, a su vez, tienen a 600 personas que trabajan para ellos y que también se enriquecen. Son los que controlan la siguiente capa de poder. Y esos 600, a su vez, controlan a 6.000 más, los que administran las provincias, el dinero público, y así poco a poco se va tejiendo una red enorme, una telaraña de intereses. Y aquí está el genio oscuro de este sistema. De repente la tiranía se vuelve un buen negocio. No solo para el tirano, sino para miles y miles de personas. Se crea una red masiva de complicidad, donde cada persona en la cadena se beneficia de mantener oprimido al que está debajo. Al final, para muchísima gente, apoyar al tirano es más rentable que desear la libertad. Entonces, la pregunta del millón es, si el sistema es tan fuerte, si se sostiene por la costumbre, la distracción y toda esta red de corrupción, ¿cómo se rompe? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la solución que propone la Boetti es sorprendentemente simple y pacífica. Su propuesta es, no lo combatan, no lo ataquen, olvídense de las revoluciones violentas, de las armas, de las conspiraciones. Nada de eso hace falta. De hecho, para él, usar la violencia es caer directamente en el juego del tirano. La clave es mucho más sutil. Es simplemente dejar de sostenerlo. Retirar el apoyo, el consentimiento. Porque, como ya vimos, el poder del tirano no es suyo, es prestado. Es el poder que la gente le da. Si la gente decide no dárselo más, si simplemente deja de obedecer, si deja de servir, el tirano de repente se queda sin nada. Y él lo describe con esta metáfora increíble. Lo verán, cual un gran coloso privado de la base que lo sostiene, desplomarse y romperse por su propio peso. Es una imagen potentísima. El tirano no es una montaña que hay que destruir a la fuerza. Es una estatua gigante, un coloso, pero que está parado sobre un pedestal muy frágil. Y ese pedestal es el consentimiento de la gente. Si quitas la base, toda la estructura se viene abajo sola. Ya han pasado casi 500 años desde que se escribió esto. ¡500 años! Y sin embargo, la idea de este adolescente francés sigue resonando con una fuerza increíble. Nos obliga a ver más allá de la persona que está en el poder y a preguntarnos por las estructuras y sobre todo por el consentimiento que los mantiene ahí. Y al final, el texto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que llega hasta nuestros días. ¿Quién o qué es el uno hoy? ¿Se trata de una persona o de un sistema económico? ¿Una ideología? ¿O tal vez es simplemente una costumbre, algo que aceptamos sin pensar? La Boetti nos dejó el mapa. La tarea de descifrarlo, esa sigue siendo nuestra.